En un reino medieval envuelto en oscuridad perpetua, la joven Cenicienta arrastraba sus pies descalzos por los pasillos fríos de la antigua mansión de su madrastra. Las antorchas ciegas apenas iluminaban los rincones llenos de polvo y telarañas, mientras el eco de sus sollozos se mezclaba con el crujir apagado de la madera. Su vestido harapiento, manchado de ceniza y hollín, reflejaba las brasas apagadas del hogar, y el nombre que llevaba guardaba consigo la promesa de cenizas y dolor. La madrastra de Cenicienta era una mujer de corazón endurecido por la ambición y la furia. Cada atardecer la obligaba a limpiar la chimenea, a fregar suelos empapados en sombras y a servirle copas de vino que sabían a carbón. Sus dos hermanastras, Ariadna y Drusila, la observaban con ojos fríos y sienes pálidas, disfrutando de su desgracia mientras sus risas agrias retumbaban por los corredores. Las paredes góticas de piedra húmeda guardaban con fidelidad aquel círculo de crueldad. Uno por uno, los retratos familiares miraban mudos, como si intentaran llorar por ella desde sus marcos de madera carcomida. Esa noche, un lamento fantasmal atravesó los muros de la mansión. Cenicienta sintió un frío intenso cuando un coro de voces lejanas la llamó por su nombre en susurros etéreos. La llama de las velas titiló bajo corrientes de aire que emanaban del sótano, cargadas de humedad y presagio. Desde la profundidad surgían notas de una canción triste y macabra. Sin atreverse a responder, Cenicienta continuó su trabajo en la penumbra, temblando cada vez que la melodía siniestra se colaba entre las rendijas del suelo. Mientras el invierno afilaba sus uñas sobre el bosque, Cenicienta soñaba con respuestas escondidas en el pasado. ¿Cómo habían muerto sus padres en aquel bosque misterioso años atrás? ¿Por qué la sangre de su linaje parecía cargada de una furia antigua? Una noche, alentada por la desesperación, se atrevió a husmear en la biblioteca del ala oeste, donde reposaban retratos antiguos de ojos vacíos y volúmenes enterrados bajo siglos de polvo. Tras una vieja estantería descubrió un cofre de madera tallada con runas oscuras. En su interior encontró un grimorio de tapas gastadas, con páginas amarillentas cubiertas de símbolos jeroglíficos. Al abrirlo sobre la mesa, leyó una historia olvidada de su propia sangre, la maldición de una princesa nacida bajo la noche sin luna. El texto contaba que con cada luna llena, la descendencia de esa línea perdería la razón y vagaría entre sombras, atrapada entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Cenicienta sintió escalofríos recorrerle la espalda mientras las antiguas palabras parecían cobrar vida en la penumbra. Heredera de una noche eterna, de ceniza alzarás tu reino. Al cerrar el libro, su aliento se hizo pesado y supo que algo malévolo despertaba a su alrededor. De regreso entre los escombros del vestíbulo, su reflejo en el espejo deslucido era un espectro de sí misma. De las grietas de la pared colgaba una calavera con líquenes oscuros, un recordatorio silente de la sangre de sus ancestros. Cenicienta comprendió entonces la magnitud de la maldición. Cada generación de mujeres en su familia estaba marcada para bailar eternamente con el horror bajo la luz de la luna. Aquella revelación la sumió en un terror helado, pero también encendió en su corazón la chispa de una determinación sombría. La última noche antes del gran baile real, la mansión entera se preparaba para la fiesta. Las antorchas de los pasillos comenzaron a encenderse con crujidos de cera reseca, proyectando sombras alargadas que se retorcían en las paredes. Cenicienta, sin embargo, se sentía vacía y olvidada. No había vestido elegante ni carruaje dorado para ella. Sus manos agrietadas de ceniza sostenían el grimorio bajo la luz de una vela solitaria en la cocina de la abuela. En la mesa de madera carcomida burbujeaba una calabaza abierta, convertida en caldero sobre fuego lento. Su contenido rojo liberaba un humo denso y abrasador. Cenicienta, arrodillada junto a la olla, recitó con voz temblorosa las palabras arcanas del libro. De repente, una presencia fría la rodeó. El aire crepitó con una energía oscura y los contornos de la cocina se disolvían ante sus ojos. Una figura oscura emergió de las brumas del pasado,
con alas negras y rostro encapuchado, con voz suave y hueca. Aquella presencia comenzó a calentar la pócima de calabaza en la mesa, burbujeando con un líquido rojo como vino añejo. Cenicienta supo que ya no era humana, el hada madrina que susurraba en su oído era en realidad el eco maligno de una bruja ancestral, atraída por su dolor. El trato fue sellado sin dudarlo, mientras el conjuro adquiría cuerpo en la olla humeante. Una criatura hecha de humo comenzó a danzar sobre el fuego, señal del pacto oculto. La figura espectral le ofreció un vestido de finos brocados negros adornados con púas plateadas, y un carruaje tallado en madera de árbol muerto, tirado por caballos de cascos pálidos como huesos. El precio era un mechón de su cabello, que el demonio guardaría por siempre como señal del pacto. Por primera vez en años, Cenicienta sintió el rugido inmenso de su propia furia interior. En la noche el carruaje fantasmal avanzó bajo arcos de piedra cubiertos de hiedra venenosa, dirigido hacia el castillo real. La luna llena, alta en el cielo, alumbró su figura transformada. Ya no era la Cenicienta abatida, sino una visión de oscuridad y poder. Lucía un vestido de encaje negro y terciopelo, con espinas plateadas entretejidas en la tela. En su cabeza llevaba un tocado de mariposas nocturnas de alas oscuras, sus ojos brillaban con un fulgor espectral, y la maldición que la marcaba ya parecía encauzada hacia algo inevitable. El gran salón del castillo vibraba con música de órgano y violines apagados cuando Cenicienta entró al baile. Los nobles se habían puesto máscaras y atuendos de hilos de plata y terciopelo rojo carmesí, pues una antigua profecía advertía de la llegada de la luna sangrienta, que esa noche teñiría el cielo de rojo. En las paredes, vitrales rotos permitían que la luz escarlata de la luna colara sus haces, bañando la estancia en una penumbra ominosa. Aquellos presentes danzaban con figuras espectrales, algunos lucían coronas de cráneo, otros caras pálidas escondidas tras capuchas negras. La música sonaba lenta y lúgubre, como un lamento antiguo que mantenía el miedo en el aire. El príncipe heredero del reino, un joven de cabellos plateados y rostro taciturno, avanzó hacia ella con aire solemne. Llevaba en la cabeza la corona de espinas de su linaje, señal del trágico destino que debía consumarse. Esa noche él debía elegir esposa para romper una maldición que había caído sobre su familia después de la misteriosa muerte de su anterior prometida. Al comenzar el vals, Cenicienta sintió que el príncipe compartía su aura de desconsuelo y secreto. A cada giro de la música frenética, ambos sentían como sus pasados tormentosos se fundían en la oscuridad del baile. De pronto, entre la multitud enmascarada, apareció Ariadna con gesto altivo, decidida a humillarla nuevamente. Consumida por los celos, Ariadna intentó apartar a Cenicienta del camino con un arrebato de ira, pero al toparse con la mirada gélida de su rival, la furia se volvió contra ella. En ese instante las llamas de las velas parecieron vacilar, y Ariadna, presa de su propia ira, cayó de rodillas al suelo gritando sin consuelo. El sonido de su caída resonó en la sala, y un silencio helado cubrió la fiesta entera. El príncipe, horrorizado, retrocedió mientras Cenicienta, con el vestido desgarrado en los hombros por la intensa lucha, mostraba por fin su verdadero poder. El reloj de sol invertido brilló sobre la plaza, la medianoche había llegado. Cenicienta, comprendiendo lo que debía hacer, se arrancó despacio del vals y se despidió del príncipe con una reverencia trémula. Mientras abandonaba la sala en silencio, sintió como Drusila, la otra hermanastra, la llamaba con una mezcla de terror y dolor en la voz. Cenicienta dejó atrás sobre los escalones una sola zapatilla dorada, recordando las leyendas de un sacrificio que podía quebrar cualquier hechizo. Cuando Cenicienta regresó a la mansión, la escena que encontró era un cuadro de pesadilla. Ariadna y Drusila yacían en el suelo del salón, convulsionando y gimiendo entre un humo verdoso que emanaba de sus cuerpos. Nunca había visto a sus hermanastras tan destrozadas. El color había huido de sus rostros,
y de ellos brotaban burbujas de sangre coagulada. La madrastra permanecía paralizada ante ese horror, con la mirada clavada en el techo y un alarido sordo grabado en los labios al comprender que la venganza pactada la había alcanzado. Cenicienta, sintiendo la maldición latir con fuerza en su pecho, se levantó lentamente y la observó con ojos implacables. A diferencia de la leyenda amable, en sus pupilas no había perdón sino poder. Con un gesto, hizo caer ceniza pura de un antiguo manto sobre las cadenas que aprisionaban a sus hermanastras. En un instante, la ceniza se solidificó en fragmentos de cristal afilado. Un hechizo final selló su destino antes de morir. Ariadna y Drusila comprendieron que sus cuerpos no eran sino sombras condenadas a llorar eternamente su traición. El príncipe, que la buscaba con desesperación, irrumpió en el salón llevando la espada en alto, convencido de que debía acabar con la maldición. Al ver la escena tétrica, notó que los ojos de Cenicienta ya no eran humanos, destellaban con un fulgor carmesí y su figura parecía rodeada de una aura sombría. Con voz temblorosa pronunció su último deseo, que todo terminara en el Torreón Real, donde la luna concluiría su danza eterna. Cenicienta lo miró a través de un gran espejo tallado en la pared. Vio allí dos figuras fundidas, cuerpo y alma atrapados en un abrazo de oscuridad. Sabía que debía elegir entre salvarlo o abrazar completamente el terror que la habitaba. Sin más palabras, Cenicienta huyó hacia la torre más alta al mismo tiempo que el príncipe subía con la espada alzada. En lo alto de la torre, un carruaje espectral la esperaba para llevarla a la próxima danza eterna. Un grito último, más propio de las bestias de la noche que de una humana, traspasó el aire cuando la espada cayó y repiqueteó sobre la gema que anclaba su hechizo. El espejo se hizo trizas en 1000 pedazos, dejando caer el último velo de su humanidad. Ya no era Cenicienta, ahora ella era la reina de un reino de sombras, su risa mezclándose con el ulular del viento invernal. En las frías estancias del alba, cuando el oráculo del castillo anunció que la plaga del baile había terminado, los aldeanos contaron que al amanecer se divisaba un carruaje de calabaza alados sobre los campos. Aquella carroza tenía ruedas de gárgolas vivientes y un brillo oscuro en sus costados. En la ventanilla trasera asomaba una figura con el cabello plateado al viento. La maldición había sido real, y la doncella que había bailado con la muerte se había convertido en leyenda en la tierra donde jamás volvería a brillar otra media luna. Si te gustó esta historia, apoya mi canal por favor.